Sergio Eduardo Huacuja Betancourt es licenciado egresado con mención honorífica de la Escuela Libre de Derecho con maestría en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una especialidad en Alta Dirección de Empresas por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, un diplomado en Ética Gubernamental y Corporativa, Anticorrupción y Prevención de Conflictos de Interés por la Escuela Libre de Derecho. Ha sido promotor activo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, como la Ley 3 de 3, ante el Senado de la República. Fue ponente en el Instituto Internacional de Ética Gubernamental en la ciudad de Washington, D.C., por México. Es autor de La regulación del proceso de las adquisiciones del gobierno federal, entre otras publicaciones. Cursa el diplomado de anticorrupción que imparte la International Chamber of Commerce México y la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana de la Ciudad de México. Es consultor del Banco Mundial y coordinador del Comité de Anticorrupción de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados AC y profesor de posgrado en la Escuela Libre de Derecho. El tema a desarrollar por el maestro Sergio Eduardo Huacuja Betancourt es Marco normativo del Sistema Nacional Anticorrupción. A. Leyes de nueva creación. Queridos amigos televidentes, ¿cómo están ustedes? Me da mucho gusto estar con ustedes, agradezco mucho la presentación que sobre mi persona acaban de hacer. Y hoy nos vamos a aventurar a estudiar la estructura de la legislación reglamentaria de la reforma constitucional que previamente ustedes han revisado, que creó el Sistema Nacional Anticorrupción. Y para estos efectos, hoy vamos a repasar dos módulos. Primero, vamos a tratar la legislación de nueva creación. Son 4 nuevas leyes que con motivo de esa reforma constitucional se estableció. Y luego vamos a estudiar en la segunda parte la legislación secundaria que únicamente fue reformada. Se hicieron algunas modificaciones para adecuarse a este tema. Por lo tanto, le hemos intitulado el marco normativo del Sistema Nacional Anticorrupción. Déjenme platicar un poco con ustedes. El objetivo que hoy tendríamos es que juntos identifiquemos la normatividad que constituye el Sistema Nacional Anticorrupción a fin de que comprendan ustedes la estructura y los mecanismos de operación. Voy a someter a su atenta consideración la siguiente agenda de trabajo. Vamos a hacer una brevísima exposición sobre la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, que desde luego ustedes ya revisaron atendiendo a los fundamentos de nuestra ley fundamental, que es la Constitución Política. Hablaremos sobre la expedición de las famosas 7 nuevas leyes que hablan del sistema y después particularizaremos en cada una de ellas. Como lo anticipé, las 4 nuevas leyes, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas, la nueva Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Para que una vez hecho esto, entonces abordemos las reformas a 3 ordenamientos que vienen a complementar todo este edificio normativo que le va a dar origen y sustento al sistema, que son particularmente las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, las reformas al Código Penal Federal y las reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Y comentaremos al final pues, sobre la bibliografía básica que ustedes tendrán a su disposición para poderla consultar. Quisiera muy respetuosamente, antes de iniciar este viaje, recordarles que esta exposición es exclusivamente enunciativa y no limitativa. Por lo tanto, yo los invito a que ustedes revisen cuidadosamente cada uno de estos ordenamientos y trataré que esta exposición les haga mucho más fácil el trayecto en la lectura de estos nuevos ordenamientos. Vamos a ver, ¿por qué se crea un Sistema Nacional Anticorrupción? Fíjense que de origen, al inicio de la presente administración del señor presidente don Enrique Peña Nieto, se estableció la idea de instituir una Comisión Nacional Anticorrupción. Es decir, crear un órgano que ex profeso tuviese las atribuciones para encargarse de la prevención, detección y sanción de este flagelo social. Sin embargo, con motivo de
la reforma constitucional del 2015, pasamos de esa visión orgánica a una visión sistémica, es decir, una visión de carácter holístico, que en forma complementaria todas las instituciones que directa o indirectamente tuvieran en su ámbito de competencia tratar temas relacionados con el combate a la corrupción, lo hicieran juntos a través de una suerte de fuerza sinérgica. De tal manera que la interacción sistémica supone que van a coincidir tres grandes sistemas: el Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Sistema Nacional de Fiscalización y el Sistema Nacional Anticorrupción. Y esta visión sistémica la vamos a lograr gracias a la participación de distintas instituciones. Y lo vamos a revisar con mucho cuidado. ¿Quiénes integran el Sistema Nacional de Transparencia? Por supuesto, lo encabeza el mejor conocido como el INAI, que es el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, la Auditoría Superior de la Federación y el Archivo General de la Nación. Todos ellos en conjunto establecen el Sistema Nacional de Transparencia y va a conjugarse junto con el Sistema Nacional de Fiscalización, que está conformado por la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, pero también los llamados órganos de fiscalización superior en las entidades federativas y los órganos internos de control igualmente en los estados. Y finalmente, nuestro protagonista de hoy. ¿Quién integra al Sistema Nacional Anticorrupción? Desde luego, un comité coordinador, al cual ya haré referencia, un comité de participación ciudadana, el comité rector del Sistema Nacional de Fiscalización y los sistemas locales anticorrupción. Como ustedes se pueden percatar, existe un compartimiento de facultades entre los distintos órganos que establecen estos tres sistemas para que su función esté totalmente coordinada y articulada en un objetivo común que, como ya lo mencioné previamente, supone la prevención, detección y sanción de los fenómenos de corrupción. Vamos a ver, hablando ya de la estructura de nuestro Sistema Nacional Anticorrupción. En primer lugar, tenemos que hablar de un comité coordinador. Precisamente, a diferencia de lo que hasta ese momento existía, que era un órgano único, exclusivo de analizar estos temas, ahora lo que hacemos es repartir la competencia entre distintas instituciones gubernamentales. Y verán ustedes, va a ser muy fácil entenderlo. Imagínense ustedes una pequeña mesa, como en la que estoy sentado. Ustedes pueden ver que tiene 4 patitas, que son las que la sostienen. La primera patita la constituye el llamado control interno, que lo representa la Secretaría de la Función Pública. Fíjense cómo los milagros bíblicos no se dan sino hace 2000 años y se repiten actualmente. El Lázaro, aquel muerto que pensábamos que ya no iba a levantarse, pues resulta que resucitó. La Secretaría de la Función Pública, que al inicio de esta administración estaban contados sus días porque se había derogado el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, revive y como el ave fénix surge de las cenizas para estar fortalecida. Uno de los pilares del sistema está en el control interno. Pero por el otro lado está el control externo, que está constituido por la Auditoría Superior de la Federación. Completándose el control interno y el control externo, surge una nueva patita de esta mesa, que es la reconfiguración de la autoridad materialmente jurisdiccional que se va a encargar precisamente de juzgar las faltas administrativas graves por parte de los servidores públicos o las faltas de los particulares que igualmente revistan esta gravedad o que estén relacionados con hechos de corrupción, y que es ni más ni menos el nuevo Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y por supuesto que no podía faltar como la patita complementaria de esta mesa la parte penal. Y es que justamente se crea una fiscalía especializada para combatir delitos relacionados con hechos de corrupción.
Pero no bastan estas 4 patitas, sino que van a descansar esas 4 patitas, desde luego, en este comité coordinador, que como su nombre lo dice, va a tener como función fundamental articular, aglutinar todas las funciones que tengan estas instancias gubernamentales para ese objetivo común que hemos revisado, que está reducido en estos 3 verbos: prevenir, detectar y sancionar los actos de corrupción. Ya van 5, nos faltan 2 miembros importantes del sistema. Una creación fundamental para el Sistema Nacional Anticorrupción y que constituye el Comité Coordinador, pues está representado precisamente por el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Con eso ustedes pueden darse cuenta que está interactuando el Sistema Nacional de Transparencia con el Sistema Nacional Anticorrupción. Y el hecho de que estén representadas la función pública y la auditoría superior, tenemos el otro sistema que es el de fiscalización. Y por último, el 7º miembro de este comité coordinador está integrado por un representante del Consejo de la Judicatura Federal, precisamente porque el Poder Judicial, que es el último intérprete de la norma jurídica, será quien tenga la última palabra en materia de imposición de sanciones, tanto de orden administrativo como de orden penal, como lo veremos más adelante. De tal manera que aquí pueden ustedes ver gráficamente cómo está interactuando el sistema, porque estamos hablando prácticamente que unas y otras instancias van a compartir sus experiencias en esta materia y estarán bajo el cargo de ese comité coordinador que será presidido por el Comité de Participación Ciudadana. Y por el otro lado también vamos a ver cómo incide en forma transversal la acción de los otros 2 sistemas, el de transparencia y el de fiscalización. Dicho en otras palabras, los 3 sistemas se alimentan entre sí para lograr este objetivo común, como ustedes gráficamente lo pueden observar en la lámina que corresponde. Ahora vamos a platicar, pues, de estas 7 leyes anticorrupción. Ustedes ya trataron en el primer módulo la reforma constitucional. ¿Se acuerdan que abordaron la reforma al artículo 73, que es el que establece las facultades del Congreso de la Unión? Pues bien, se acordarán que entre otras fracciones se modificó la fracción 24 del artículo 73, que le da atribuciones al Congreso de la Unión para expedir una ley de fiscalización y rendición de cuentas de la Federación y una ley general del Sistema Nacional Anticorrupción. Se va a complementar también con otra reforma muy importante, que es la de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa, en el artículo 73, fracción 29, inciso H. Y también se crea un nuevo inciso de la fracción 29 del artículo 73, que es el inciso V, que le da atribuciones al Congreso de la Unión para expedir una ley general de responsabilidades administrativas. Aquí ven ustedes, pues, cómo están integradas las 4 nuevas leyes. Y luego las reformas que corresponden y que lo veremos en la segunda parte. Vamos a ver rápidamente la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Desde luego los invito a que ustedes revisen este pequeño ordenamiento. Es una ley chiquita que pueden verla muy bien estructurada. Está integrada por un título primero que nos habla de su objeto, que no es otro más que la articulación de todas las acciones vinculadas a la prevención, detección y sanción de los actos de corrupción, y alude a los principios fundamentales que animan al servicio público, que son esencialmente los principios de legalidad, honradez, imparcialidad, eficiencia y lealtad en el ejercicio del empleo, cargo o comisión. Posteriormente, esta misma ley nos habla exactamente lo que hemos visto en forma gráfica hace unos minutos. El objeto del sistema, el comité coordinador, el Comité de Participación Ciudadana, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, que será el órgano ejecutor de las resoluciones que al efecto asuma ese comité coordinador, y los sistemas locales. Aquí hay que recordar, y dado que muchos de ustedes, amigos, nos están haciendo el favor de atender desde las entidades federativas y los municipios, recuerden que el sistema nacional
recibe ese nombre porque abraza a los 3 niveles de gobierno, esto es, a la federación, a los estados y a los municipios. Por eso estas leyes generales lo que establecen son los principios básicos que deben de animar tanto a la federación como a los estados, y en particularmente a los estados porque ellos tendrán la obligación de expedir sus respectivos ordenamientos locales. Por eso es que también vamos a hablar de un sistema local anticorrupción en cada una de nuestras 32 entidades federativas, que el mucho será una réplica de este sistema general. Por eso es que los sistemas locales forman parte también del Sistema Nacional Anticorrupción. Nos va a hablar también esta ley de la creación del Sistema Nacional de Fiscalización, cómo se integra y cómo funciona. Como se dan cuenta, este Sistema Nacional de Fiscalización nace de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Era la parte que nos faltaba, porque el Sistema Nacional de Transparencia ya había sido creado con antelación, entre otros, por las reformas en materia estructural, en materia de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, que es esencialmente los artículos 6º y 16º de nuestra Constitución Política. Y vamos a hablar también en esta legislación de la llamada Plataforma Digital Nacional. Esta Plataforma Digital Nacional estará integrada por distintas bases de datos que en forma interoperable van a interactuar a efecto de reportar información útil para el sistema. Porque no puede hablarse de acciones de prevención, detección o en su caso sanción de corrupción si no abrevamos la información de distintas fuentes, como puede ser el sistema de bases de datos de las declaraciones de situación patrimonial, de conflicto de intereses, de la presentación de la declaración fiscal, por ejemplo, de servidores públicos sancionados, de proveedores y contratistas sancionados, de servidores públicos que presten sus servicios en áreas vinculadas con contratación pública, por tan solo citar un ejemplo de estas bases de datos que integran a la plataforma. Y a esta plataforma digital nacional se irán sumando paulatinamente las plataformas digitales estatales y o municipales que vayan enriqueciendo este bagaje de información tan importante. Y finalmente concluiremos en esta ley con las recomendaciones que el comité coordinador puede hacerle a cada uno de los miembros que lo integran. Pero esas recomendaciones es muy importante mencionar que no tienen un carácter vinculatorio, tienen un carácter meramente ilustrativo, a efecto de que se sigan o no esas directrices, pero en todo caso, cada uno de los miembros de este comité coordinador tendrá que justificar las razones por las cuales asume o no esas recomendaciones no vinculantes. Esa es la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Ahora entremos a la Ley General de las Responsabilidades Administrativas. Este es un ordenamiento, a diferencia del primero, este es un ordenamiento muy robusto, constituido por más de 220 artículos, muy importante, diría yo, porque es el que nos establece toda la estructura de las sanciones administrativas que se pueden imponer con motivo de la actuación no solamente de los servidores públicos, sino de los particulares. Nuevamente hago una alusión al tema que ustedes ya abordaron previamente de la reforma constitucional, porque si ustedes bien recuerdan, le cambiamos el nombre al título 4º constitucional, porque no solamente refiere las tradicionales responsabilidades de los servidores públicos y patrimonial del Estado, como lo teníamos desde el 2002, sino que se intercaló una expresión para hablar de la responsabilidad de los particulares por infracciones administrativas graves o hechos relacionados con corrupción. Entonces, dense cuenta, pues, que se termina por reconocer por parte del constituyente que el fenómeno de la corrupción es bidireccional. Es decir, si por un lado hay servidores públicos responsables, es porque por el otro lado también hay particulares que pueden incurrir en faltas que afecten la probidad
en el ejercicio tanto de la función pública como de la prestación de servicios públicos. Entonces, en este orden de ideas, esta Ley General de Responsabilidades Administrativas representa, como ya lo indiqué, un paradigma que debe de ser utilizado igualmente por mandato expreso de nuestra Constitución General de la República por las respectivas constituciones locales. Recuerden que así como tuvimos un proceso de reforma constitucional en el ámbito federal y la expedición de leyes federales, lo mismo está ocurriendo en sus entidades federativas, porque en algunos de los casos de ustedes ya se reformaron sus constituciones locales, ya se están expidiendo las leyes locales que reglamentarán estos sistemas locales anticorrupción. De tal manera que lo que yo diga en el ámbito federal, pues puede ser naturalmente aplicable en el ámbito local. Entonces, fíjense bien, esta Ley General de Responsabilidades Administrativas está conformada por dos grandes bloques, dos grandes libros. Uno que le llamamos la parte sustantiva y otro es la parte adjetiva o procedimental. En el libro primero, que es la parte sustantiva, es en donde ustedes van a encontrar todas las definiciones, principios básicos y sobre todo lo que es materia de esta ley. Es decir, nos va a decir cuáles son las infracciones administrativas en que pueden incurrir los servidores públicos, sean estas de carácter grave o no grave, nos va a definir cuáles son las faltas en que pueden incurrir los particulares, las sanciones que se van a imponer en uno y en otro caso, los procedimientos que se seguirán y sobre todo quiénes son las autoridades competentes, para dejar que en la segunda parte de esta ley, en la parte adjetiva o procedimental, nos explique, como su nombre lo dice, los procedimientos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo que tenemos que entender muy bien, y esto como fundamento básico para el entendimiento de la ley, es que vamos a distinguir tres tipos distintos de autoridades. La autoridad que investiga, la autoridad que sustancia los procedimientos y la autoridad que resuelve. Quisiera yo, en principio, recordarles que esta ley aplica exclusivamente en el caso de las responsabilidades administrativas. La parte penal no es objeto de esta ley, que quede claro. Por el otro lado, también nos enseña esta legislación que las faltas administrativas consideradas como no graves en que puedan incurrir los servidores públicos serán materia de investigación, sustanciación y sanción por parte de los órganos internos de control. Pero en el caso, y esta es la gran novedad, en el caso de infracciones graves o bien hechos de particulares relacionados con actos de corrupción, entonces, señores, la autoridad que investiga y sustancia será el órgano interno de control, pero quien sancione será en este caso el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y por cierto, lo propio va a ocurrir en materia de fiscalización, porque cuando con motivo de la revisión de la cuenta pública la Auditoría Superior de la Federación detecte que se le han causado daños y o perjuicios a la hacienda pública, entonces a la Auditoría Superior le corresponderá la investigación y sustanciación del procedimiento resarcitorio, pero quien lo sancionará será igualmente el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Entonces, en pocas palabras, esta ley, como ustedes lo pueden observar, en su título primero nos habla del objeto, ámbito de aplicación y sujetos de la ley, principios, directrices que rigen la actuación de los servidores públicos, autoridades competentes para aplicarla. También tenemos una parte relativa a la prevención y por eso nos habla de esos mecanismos de prevención y contención, rendición de cuentas, que nos habla generalmente de estos mecanismos de prevención, la integridad de las personas morales, que son todos los mecanismos que llamamos de cumplimiento, todas las normas éticas que así como al sector público se le exige, también al sector privado se le va a exigir. También hablamos de los instrumentos de rendición de cuentas, como es el caso de los sistemas de evolución patrimonial, declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal. De ahí que esta ley, cuando se estuvo promoviendo por parte de las organizaciones de la sociedad civil, le llamamos la Ley 3 de 3, porque eran precisamente estas tres declaraciones. Pero como se dan cuenta, esta ley es muchísimo más que la 3 de 3. También nos habla de los sujetos obligados a presentar la declaración patrimonial y de intereses, plazos
para el registro de evolución patrimonial, el régimen de los servidores públicos que participan en contrataciones públicas, el protocolo de actuación en contrataciones, la declaración de intereses. Después viene la parte que es muy importante. Como les dije, es la parte sustantiva, es la que nos da conceptos básicos. Entonces, vamos a ver cuáles son las faltas administrativas, tanto de servidores públicos como de particulares vinculados con faltas administrativas graves. De tal manera que nos habla de cuáles son las faltas administrativas no graves en que pueden incurrir los servidores públicos, faltas administrativas graves en que pueden incurrir ellos, y desde luego los actos de los particulares vinculados con hechos de corrupción. Pero aquí hay otra gran novedad, porque se establece una figura que no estaba legislada hasta esta fecha y que es lo que se conoce como los particulares en situación especial, es decir, candidatos a puestos de elección popular, los miembros de las campañas electorales, los equipos de transición, los sindicatos de las instituciones públicas. Todos ellos manejan y aplican recursos públicos federales, pero ¿qué creen? No estaban sujetos a un régimen de responsabilidad. Ahora, gracias a esta normatividad, ya los tenemos previstos. Y desde luego, la prescripción de la responsabilidad administrativa, que como principio básico hay que decir, en tratándose de faltas administrativas no graves, el plazo de prescripción es de 3 años. En el caso de faltas administrativas graves o hechos de particulares, el plazo de prescripción será de 7 años. De la misma suerte, como es la parte de definiciones, ya que por un lado hablamos de las responsabilidades, ahora vamos a hablar de las sanciones. ¿Cuáles son las distintas clases de sanciones que en el ámbito administrativo se pueden imponer? Bueno, pues vamos a ver primero en el caso de servidores públicos que incurran en faltas administrativas no graves, que puede ser desde la mera amonestación, suspensión temporal del empleo, cargo o comisión, destitución e inhabilitación. Y por el otro lado, hablaremos de las sanciones para los servidores públicos que incurren en faltas administrativas calificadas como graves. Aquí, a diferencia de las primeras, ya no habrá amonestación, pero incluso sí habrá inclusive también sanciones económicas, que puede ser hasta de 2 tantos a 1 del daño y o el perjuicio causado o el beneficio obtenido en forma indebida. Y después vendrán las sanciones por faltas en que puedan incurrir los particulares. Y aquí tenemos una novedad bien interesante que me gustaría compartir con ustedes. Fíjense que cuando entre en vigor esta Ley General de Responsabilidades Administrativas, que será el próximo 19 de julio del 2017, el efecto inmediato, ¿saben cuál va a ser? Se van a abrogar, es decir, se va a eliminar totalmente la vigencia de 2 ordenamientos jurídicos muy importantes. La hasta hoy vigente Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, por una parte, y la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas. Pues bien, déjenme decirles que esta parte del régimen anticorrupción en contrataciones públicas está retomado en esta Ley General de Responsabilidades Administrativas, aludiendo a las responsabilidades de los particulares que puedan incurrir en faltas administrativas graves o hechos relacionados con corrupción. Y hay disposiciones comunes también para imponer sanciones por faltas administrativas graves y faltas a particulares. Debo de enfatizar, por cierto, que a un particular se le puede sancionar no solamente con una sanción económica, sino inclusive también con una inhabilitación para poder presentar propuestas o celebrar contratos con el gobierno federal, pero también cuando la gravedad de la conducta así lo amerita, puede inclusive acarrear la suspensión de la actividad comercial o inclusive exigirse por orden judicial la disolución y ulterior liquidación de esa persona moral. Como ven, es mucho más drástica esta ley en cuanto a la imposición de sanciones a los particulares. Y después, ya que tenemos la definición de las faltas administrativas y las sanciones, ahora hay que ver cómo se lleva a cabo el procedimiento. El procedimiento es muy simple. Sigamos la lógica. Primero hay que investigar. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se investiga? Pues cuando se recibe una queja, una denuncia, una inconformidad, se realiza una auditoría, es decir, la autoridad, que es el órgano interno de control, toma conocimiento de un hecho que presuntamente puede constituir una falta administrativa. Lo primero que hace es abrir un expediente de investigación.
La investigación concluye con lo que se llama un informe de presunta responsabilidad administrativa, para el efecto de que se turne a un área que se llama de sustanciación. Sustanciación significa tramitación, tramitación del procedimiento administrativo, que lo sigue llevando el órgano interno de control, como ya habíamos dicho, pero tienen que ser funcionarios diferentes. No pueden ser jueces y parte, es decir, el que investiga no puede ser el mismo que sustancia el procedimiento. Con esto garantizamos mayor imparcialidad, independencia de criterio y autonomía. Una vez que estamos sustanciando el procedimiento, se califica la infracción. La calificación es la que nos permite saber si es grave o no grave la conducta. Si es no grave, se la queda el propio órgano interno de control para pasar a la fase de sanción. Pero si es de las consideradas como graves, entonces se le da vista al Tribunal Federal de Justicia Administrativa con el objeto de que éste lleve a cabo el procedimiento. Por eso, si se fijan, en el libro segundo de esta ley, tenemos un título primero que nos habla de la investigación y calificación de las faltas graves y no graves, un título segundo del procedimiento de responsabilidad administrativa. Después vamos a tener ya propiamente el procedimiento de responsabilidad en cuanto a los recursos que pueden interponerse. Entonces, esta ley nos explica cómo se lleva a cabo el procedimiento dentro de los órganos internos de control y cómo se lleva a cabo fuera de ellos, es decir, ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Con esto terminamos la segunda nueva ley. Ahora vamos a ver como consideración de esta nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas, la creación de la nueva Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Como ustedes recuerdan, en la reforma constitucional, en el artículo 29, artículo 73, fracción 29, inciso H de nuestra ley fundamental, se habla de la creación de un Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que tiene por objeto, ¿saben?, ya no nada más dirimir controversias entre la administración pública y los particulares, sino también sancionar por faltas administrativas graves a los servidores públicos y a los particulares que estén vinculados con actos de corrupción. Por lo tanto, fíjense cómo en realidad el Tribunal Federal de Justicia Administrativa sufre una transformación para ampliar su competencia. No se le limita, al contrario, se le aumenta, porque la competencia tradicional que ya tenía para dirimir estas controversias de carácter administrativo y fiscal se mantienen intocadas. Lo único que hacemos es que vamos a agregar esta parte relativa a las infracciones administrativas graves. De tal manera, fíjense, que el primer cambio fundamental lo vamos a encontrar en la sala superior del tribunal, porque se va a crear ahora una tercera sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a efecto de que 3 magistrados de Sala Superior sean los que se encarguen de ser la máxima autoridad en materia jurisdiccional en el tribunal para juzgar estos actos administrativos. Pero se va a hacer descansar la justicia administrativa en esta materia en 5 nuevas salas especializadas en materia de responsabilidades administrativas. Por lo tanto, si ustedes suman, vamos a tener 18 nuevos magistrados, unos de salas especializadas, 15, más 3 de la sección tercera de la sala superior del tribunal, que se encargarán precisamente de hacer este juzgamiento. La parte interesante de esta ley orgánica, que desde luego, repito, no solamente no limita, sino que amplía su competencia, pues es la parte tradicional. Nos establece qué es un Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Dicho sea de paso, no pierdan de vista que esto pasa a nivel federal. A nivel local vamos a tener que crear nuestros propios tribunales de justicia administrativa. En algunas de sus entidades federativas, ustedes tienen tribunales de lo contencioso administrativo, pues estos se van a transformar en tribunales de justicia administrativa. Inclusive tenemos por ahí algunas entidades federativas que no tienen tribunal de lo contencioso administrativo ni tribunales administrativos, pues vamos a tenerlos que crear. Este parteaguas es una enorme oportunidad para poder
pues enaltecer la función de carácter materialmente jurisdiccional que realiza un tribunal administrativo de esta envergadura. Y entonces, pues, ¿cómo se estructura el tribunal? Bueno, pues sabemos que tiene, desde luego, una sala superior. Esa sala superior puede actuar en pleno o en salas. Los plenos pueden ser de carácter general o de carácter jurisdiccional. Debo de aclararles, señores, que los nuevos 3 magistrados que integran la tercera sección del tribunal no van a constituir el pleno jurisdiccional. Es decir, ellos no tienen nada que ver con las decisiones que tomen la primera y la segunda secciones del tribunal, ¿de acuerdo? Ellos son totalmente independientes en ese sentido, ¿de acuerdo? Ellos tendrán la facultad, pues, de emitir la jurisprudencia que en esta materia el tribunal pudiese elaborar. Ellos también serán quienes conozcan de los recursos de apelación que se puedan interponer en contra de las sentencias que emitan las salas especializadas en materia de responsabilidad administrativa. Conocerán los recursos que se interpongan en contra de dichas resoluciones y cuestionarán la actuación, pues, de estas salas especializadas. ¿De acuerdo? La característica especial, pues, es, desde luego, que los magistrados de sala superior, pues, permanecerán en su encargo durante 15 años y no podrá renovarse su encargo, en tanto que los señores magistrados de las salas especializadas pues durarán en su encargo 10 años y podrán ser considerados para una ulterior gestión dentro del propio tribunal. ¿De acuerdo? Entonces, esta ley orgánica, como su nombre lo dice, es la ley que organiza al tribunal. Por lo tanto, nos explica qué es lo que hace el Pleno General, qué es lo que hace el Pleno Jurisdiccional, las atribuciones de la primera y segunda salas de la sección, de la sala superior, las atribuciones de la tercera sección, las atribuciones de la Junta de Gobierno y Administración, que también, otro paréntesis, a la Junta de Gobierno y Administración no van a acudir los magistrados de la tercera sección de la Sala Superior. Exclusivamente lo integrarán 2 magistrados de la primera y de la segunda secciones del tribunal, pero no echarán mano de los magistrados de esta tercera sección. ¿De acuerdo? También hablaremos de que las salas pueden ser de carácter regional, ordinarias, auxiliares, especializadas y mixtas. Nos hablan de las salas regionales ordinarias, las salas especializadas en materia de responsabilidades administrativas, que son las que propiamente tienen que ver con nuestra materia, las salas regionales auxiliares, nos hablará del personal y cómo se constituyen los precedentes, las tesis y la jurisprudencia. En pocas palabras, ¿qué es lo que nos aporta la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa? La nueva competencia para juzgar responsabilidades administrativas graves cometidas por servidores públicos o hechos de particulares vinculados con actos de corrupción. Amén de que también le va a corresponder juzgar los procedimientos de carácter resarcitorio que tenga como consecuencia la imposición de una indemnización por los daños y o perjuicios que se le puedan causar a la hacienda pública con motivo del ejercicio de la cuenta pública, tanto de particulares como de servidores públicos. Y finalmente, como última ley nueva, será la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Esta es una ley que se llama exactamente igual que la que en 2009 se expidió y que ahora estará abrogada. La anterior ley, igual llamada Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, pues es fundamentalmente la que establece el ámbito de competencia de la Auditoría Superior de la Federación, sus atribuciones en materia de fiscalización y en materia de rendición de cuentas. Y van a darse cuenta que esta nueva ley, que en su caso es reglamentaria del artículo 79 constitucional, ustedes que revisaron ya las reformas constitucionales se acordarán pues de que tenemos 2 preceptos fundamentales. Por un lado, el artículo 74, que es el que nos da las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, y por el otro lado, el artículo 79, que es el que nos da las atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación.
En particular, en el caso del artículo 74, fracción cuarta, nos habla precisamente de las facultades que tiene la Cámara de Diputados en forma exclusiva para revisar el ejercicio de la cuenta pública. Y desde luego el artículo 79 nos va a decir de qué manera se realiza a través de la gestión de nuestro órgano de fiscalización superior, que es la Auditoría Superior. Esta Auditoría Superior es un órgano de la Cámara de Diputados. ¿De acuerdo? Tiene autonomía en cuanto a la realización de sus funciones, pero no autonomía constitucional. Depende de la Cámara de Diputados. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, ¿qué es lo que nos explica fundamentalmente esta legislación? Bueno, pues tiene unas disposiciones generales, nos habla de la fiscalización de la cuenta pública, nos explica qué es la fiscalización de la cuenta pública, cuál es el contenido del informe general y los análisis que se realizan, porque saben que lo primero que hay que hacer es que cuando se dispone de recursos públicos, una vez que se termina el ejercicio fiscal, hay que rendir cuentas y esa cuenta se le rinde a la Auditoría Superior y la Auditoría Superior hará una revisión del ejercicio de la cuenta y tendrá pues que realizar informes, un informe de carácter preliminar y los informes que llevará a cabo en los meses de junio, octubre y un informe general del mes de febrero del año inmediato siguiente al de la rendición de la cuenta pública. Y entonces también nos vamos a dar cuenta que hay informes de carácter individual, hay acciones y recomendaciones que derivan de la fiscalización, porque piensen ustedes que si la Auditoría Superior de la Federación, con motivo de la revisión de la cuenta, detecta irregularidades, estas pueden traducirse en diversas acciones. Pueden ser desde acciones de carácter recomendatorio, acciones que puedan suponer la promoción de responsabilidades administrativas sancionadoras cuando se trata de infracciones no graves de carácter administrativo, porque recuerden que la Auditoría Superior no tiene facultades para sancionar actos administrativos no graves. Eso dijimos era competencia de los órganos internos de control. Por eso la acción que puede derivar de la cuenta pública sería la promoción de responsabilidades administrativas. También puede ser el fincamiento de un pliego de observaciones. El pliego de observaciones, ¿cuándo se presenta? Cuando hay daños y o perjuicios a la hacienda pública. También la Auditoría Superior de la Federación puede hacer promoción de revisión fiscal cuando, por ejemplo, detecta que si una entidad fiscalizada, que puede ser lo mismo un ente gubernamental que un ente privado, no ha cumplido cabalmente con sus obligaciones fiscales, pues evidentemente que le puede dar vista también al Servicio de Administración Tributaria. Y finalmente también, si la Auditoría Superior de la Federación llegare a detectar una infracción de carácter grave, entonces sí puede tener facultades concomitantemente con los órganos internos de control también para investigar, sustanciar, pero no resolver, porque eso es competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y ya finalmente, si como consecuencia de su actuación detecta la comisión de un delito, entonces sí, la Auditoría Superior de la Federación tendrá facultades para darle vista al Ministerio Público a efecto de que se pronuncie en su ámbito de competencia. ¿De acuerdo? Entonces, esta ley, pues, nos habla de la fiscalización. ¿Y qué creen? Hay otro tema novedosísimo en el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. Porque si una de las partes que más duele a la Auditoría Superior y que motivó en buena parte la reforma constitucional es la parte de falta de rendición de cuentas por las llamadas aportaciones federales, las participaciones federales en los estados y municipios. De manera pues que con la reforma constitucional y por supuesto en esta ley de fiscalización y rendición de cuentas de la Federación se establece con más detalle, es que ahora se les da atribuciones a la Auditoría Superior de la Federación para poder revisar también esos recursos federales de que dispongan las entidades federativas y los municipios. Esta parte es muy importante y representa, diríamos, un parteaguas en la historia de la fiscalización en nuestro país. Por lo tanto, se fiscaliza no solamente el llamado gasto federalizado, sino también las participaciones federales.
También, dentro de las atribuciones de la Auditoría Superior, no solamente es revisar la cuenta pública, sino también revisar el endeudamiento público de las entidades federativas y de los municipios que cuenten con la garantía del gobierno federal y, desde luego, también fiscalizar el cumplimiento de la recientemente expedida Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y de los municipios. Otro tema también muy interesante que se incorpora en esta nueva legislación es que se rompe el principio que llamamos de anualidad y de posterioridad. Es decir, hoy por hoy la Auditoría Superior de la Federación tiene facultades para revisar el ejercicio de los recursos públicos prácticamente en tiempo real. Es decir, cuando ocurran los hechos, que puede ser incluso en el ejercicio fiscal en curso. Y ya no existe tampoco ese principio de posterioridad. Es decir, no se tiene que esperar a que se termine el ejercicio para poder revisar. Entonces, esto es muy interesante porque también se pueden fiscalizar ejercicios fiscales anteriores que tengan trascendencia, sus resultados, en la revisión de la cuenta pública corriente. Y finalmente, también está prevista la parte relativa a los daños y o perjuicios que puedan generar responsabilidades de carácter resarcitorio. Estos procedimientos que tradicionalmente correspondía investigar, sustanciar y sancionar a la auditoría, hoy únicamente se quedan en el ámbito de la investigación y sustanciación y será el Tribunal Federal de Justicia Administrativa quien en todo caso sea el que imponga las resoluciones correspondientes. También veremos la función de la Cámara de Diputados en la fiscalización, que no es otra función más que la de fiscalizar la cuenta pública, es decir, aprobarla. Y finalmente, la organización de la Auditoría Superior de la Federación y también revisar lo relativo a la Contraloría Social. Es decir, cuando los particulares, sea en forma individual o a través de las organizaciones no gubernamentales u organizaciones de la sociedad civil, también pueden hacer recomendaciones a la Auditoría Superior o inclusive presentar denuncias por presuntas irregularidades que se pudiesen suscitar con motivo del ejercicio de la cuenta pública. Hay dos pequeñas reformas concomitantes a la creación de esta ley de fiscalización y rendición de cuentas de la Federación, y con esto terminaríamos la primera parte de este módulo, cuando se publicó también una reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, precisamente para darle atribuciones a la Auditoría Superior de la Federación para fiscalizar las aportaciones federales y sus accesorios, y también se reformó la Ley General de Contabilidad Gubernamental para determinar la forma como se va a integrar la información financiera relativa a recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México. Con esto, queridos amigos, hemos terminado la parte relativa a las leyes de nueva creación. No quisiera dejar de recordarles que esta exposición es únicamente ilustrativa. Por favor, no dejen de leer detalladamente los preceptos de cada uno de estos ordenamientos, pero espero que con esta explicación sea mucho más amigable su lectura. Muchísimas gracias por su atención.